Hola, buenas tardes. Estamos contentos, ¿verdad? De que hoy podemos alabar a Dios y exaltar su nombre y que hay una oportunidad hoy para reunirnos en línea y poder buscar a Dios, poder ver su palabra y esperamos que el día de hoy esa palabra sea de bendición para sus vidas. Y quiero compartirles hoy un tema que se llama tiempo de oportunidad y específicamente el área de cambios. ¿Okay? Cambios, hay dos tipos de personas que les encantan los cambios y las personas que ven con mucho desagrado los cambios, ¿verdad? Yo soy a lo mejor una de las personas que no me gustan mucho los cambios. De hecho, hace un tiempo estábamos haciendo cambios en la casa, estábamos con mucha construcción y uno de los cambios que realizamos fue cambiar el lugar donde estaba el apagador de luz para el cuarto de nosotros y antes estaba afuera de la puerta para entrar al cuarto y ahora lo pusimos entrando al cuarto, ¿verdad? Pero yo me encuentro muchas veces tratando de ir a prender la luz al entrar al cuarto y tengo que ver otra vez que no se encuentra ahí, ¿verdad? En la entrada y recordar dónde puse ese apagador. Y a lo mejor ustedes están en la misma situación. De hecho, esos 3 meses que el mundo se ha estado enfrentando a esa pandemia y los cambios que ha forzado a realizar no ha sido algo fácil. Y yo creo que para ninguno de nosotros ha sido algo fácil. Pero al estar meditando sobre esos cambios y meditando sobre la oportunidad precisamente de realizar cambios y que haya cambios para bien en nuestras vidas, y ese es un tiempo de oportunidad. Y lo que quiero que nosotros podemos el día de hoy reconocer y aún ir a la palabra de Dios y ver como un poco más al fondo es en cuanto a que Dios permite, Dios provee tiempos adecuadas, tiempos que a veces la Biblia lo menciona como tiempos de prueba o tiempos en el desierto, o tiempos de problemas, para dar la oportunidad que podemos realizar cambios en nuestras vidas. Y ese tiempo yo he estado meditando, ¿verdad?, sobre los cambios que nosotros hemos realizado, a lo mejor como iglesia. He estado meditando como pastor los cambios que nosotros hemos tenido que hacer durante ese tiempo. Y he estado tratando de ver cuáles de esos cambios debo de abrazar y ver que a largo plazo, como pastor, como predicador, qué debo de cambiar en la forma en que predico la palabra. A lo mejor ahorita estamos teniendo que usar los medios de comunicación que ha cambiado mucho aún la forma en que
pongo mi mensaje, ¿verdad? La forma en que tengo que poner los puntos, tengo que poner las diferentes áreas para las predicaciones. Tengo que muchas veces ser mucho más breve en algunas áreas para poder expresar de forma más directa la palabra de Dios a ustedes. Que es muy diferente que en vivo, ¿verdad? En persona, estar predicando la palabra. Entonces, ¿qué cambios debo yo como persona abrazar? ¿Y qué cambios debo de estar a la expectativa de poder regresar a la vida normal, ¿no? Y en ese tiempo estamos mirando cómo negocios, cómo escuelas, cómo empresas están muchas veces teniendo que enfrentar esas mismas preguntas y se han sido forzados por la pandemia a hacer cambios. Muchos restaurantes que antes no se enviaban, ¿verdad?, comida, ahora lo están haciendo para mantener abiertas sus puertas. Muchas escuelas, los maestros ahora están teniendo que dar clases en línea, buscar métodos de comunicar las clases y dar las enseñanzas a sus alumnos que antes no tenían la necesidad de hacer. Pero en nuestras vidas, yo quiero que nosotros meditemos y que hagamos algunas preguntas al iniciar ese tiempo. Ese tiempo es para crecimiento en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, ¿qué crecimiento has visto en tu vida? ¿Qué crecimiento a lo mejor en las relaciones con tu familia? Sí, principalmente, ¿qué crecimiento has visto en tu vida, en tu relación con Dios? ¿Qué cambios has visto? Va a haber cambios para bien y cambios para mal, ¿verdad? Y queremos ver las dos cosas. Queremos ver, y si es posible, yo te invito a que sacas una libreta y empieces a anotar algunas de esas cosas. Lleva esas preguntas ante Dios durante esa semana. Y anota lo que viene a tu mente, qué cambios ha sucedido. ¿Has visto cambios para bien? Bueno, anota esos cambios. A lo mejor tiene que ver con tu tiempo con tu familia, como mencioné. A lo mejor esos tiempos en que se reúne la familia para ver la palabra de Dios y estudiar la palabra de ese modo, ¿verdad? Por medio de esos cultos en línea. Ese es un cambio para bien, porque a lo mejor antes de eso no lo estaban realizando. Es de verdad, como núcleo familiar en su casa buscando a Dios. A lo mejor ese es algo que deben de apartar tiempo y anotar. Quiero seguir haciendo eso cuando todo eso se acaba. A lo mejor hay áreas en nuestro carácter, ¿verdad? Yo sé que nuestra paciencia ha sido puesto a prueba durante ese tiempo. Y para muchos de nosotros a lo mejor ha sido muy difícil también tener que lidiar con esos cambios que se han estado realizando. Y a lo mejor es un tiempo en que nosotros podemos reconocer áreas en nuestras vidas donde necesitamos más amor los unos por los otros, donde necesitamos más paciencia. Y es bueno anotar también esas cosas. La idea es que al finalizar ese tiempo, que nosotros podemos abrazar los cambios en nuestras vidas que son para mal, que podemos nosotros tratar con las áreas que encontramos en nuestras vidas y en nuestros corazones que ha sido
ese mal, ¿verdad? Ha sido una respuesta mala ante las pruebas y ese tratar con ellos. Pero el primer paso en ambos lados es reconocer esas áreas. Tenemos que reconocer lo bueno como que tenemos que reconocer lo malo. ¿Cómo está ese tiempo de adoración con la familia? ¿Cómo es ese tiempo de esa búsqueda de Dios en tu familia? ¿Lo estás haciendo? ¿O estás nada más dejando que cada quien agarre su celular y vea lo que quiere ver ahí en sus cuartos? Yo te animo. Mientras que todavía estamos haciendo esos cultos en línea, antes de empezar a reunirnos una vez más, toma ese tiempo, aprovecha de ese tiempo para reunir a tu familia, tus hijos, tu esposa, tu esposo, ahí en tu casa y que busquen a Dios juntos. Ese es un buen tiempo, una buena oportunidad para hacerlo. No lo desaprovechas. Tu tiempo a solas con Dios, ¿verdad? Busca a Dios. Ore. En vez de quedarse nerviosos o tronándose los dedos o estresados por los cambios a tu alrededor, busca a Dios en lo secreto, encuentra la paz que se halla en Él. El pueblo de Dios, cuando salieron de Egipto, pasaron 40 años en el desierto. La Biblia nos habla de que esos 40 años no eran necesarios. De hecho, el camino que ellos tuvieron que recorrer no era para más de un mes, ¿verdad? Era para solamente ir y entrar a lo que Dios tenía para ellos. Pero la respuesta de ellos ahí en ese transcurso fue uno de falta de fe, uno de tantos problemas en su interior. ¿Ves? Ellos habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. Ellos estaban todavía pensando como esclavos, estaban todavía pensando como víctimas, estaban pensando de una forma equivocada y no pudieron entrar a la tierra prometida porque no pudieron creer a Dios lo que Él les había prometido. Si recuerdan, 12 espías fueron enviados a la tierra prometida para ver el fruto y para ver las promesas de Dios para sus vidas, ¿verdad? Y regresaron los 12 y 10 de ellos vinieron con una palabra negativa, diciendo no es posible, mira, sus ciudades son ciudades fortalecidas, tienen muros increíbles, no vamos a poder con ellos. Y mira, fíjate que también hay gigantes ahí en la tierra y nosotros somos como langostas delante de ellos. Pero había 2 de ellos que dijeron, hay que creer lo que Dios ha dicho. Creemos que Dios es capaz de hacerlo. Mira, en tu vida esos tiempos de oportunidad son realmente esos momentos en que se prueba la vida de uno y se prueba también de que uno puede ver más allá que las circunstancias para ver lo que Dios ha prometido.
Una porción que se me ha hablado profundamente en mi vida es Santiago 1, de 2 al 4. Y quiero leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejan que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Dice, esos tiempos de prueba, esos tiempos difíciles, esos tiempos de desierto son tiempos donde debemos de alegrarnos mucho, porque hay oportunidad para crecer. Hay oportunidad para entrar en esa nueva dimensión de las promesas de Dios para nuestras vidas. ¿Ves? En el desierto fue un tiempo de prueba, fue un tiempo donde el pueblo de Dios pudiera desarrollarse el carácter y la fe para entrar en la nueva dimensión de la promesa de Dios para ellos. ¿Ves? Dios había hablado 400 años antes a Abraham prometiendo esa tierra. Pero ellos ahora en ese momento en que estaban viviendo, estaban ahora entrando a la realización de esas promesas. Tú y yo, hay cosas que Dios ha prometido, hay cosas que Dios está queriendo derramar sobre nuestras familias, sobre nuestras comunidades, sobre el mundo completo. Y Él está dando esas oportunidades para que nosotros entremos a esa nueva dimensión de sus promesas, para que creemos lo que Él nos ha hablado, para que nosotros vemos su gloria aquí en la tierra, el establecimiento de su reino en nuestras vidas y saliendo y tocando las 4 esquinas de ese mundo. Dios quiere tocar a ese mundo. Él quiere tratar de una forma tan amorosa, con tanta gracia y con tanta paciencia a ese mundo. Él ha sido paciente porque no quiere que ninguno perezca, pero que todos proceden al arrepentimiento. Él desea la salvación de tu familia. Él desea la salvación del mundo en que nosotros vivimos. Entonces ha sido paciente y está dando oportunidades para que nosotros crezcamos en Él. ¿Ves? Ese tiempo en el desierto para el pueblo de Israel fue ese tiempo en que Dios desarrolló la fe, desarrolló el carácter para entrar y conquistar la tierra. Tú y yo también, Dios está desarrollando el carácter, está desarrollando la fe en nosotros para entrar y conquistar. Tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. Entonces no veas los problemas en tu vida y diga qué tan grandes son esos problemas, sino declara qué tan grande es tu Dios y qué tan pequeño ante Él son esos problemas. En Isaías 41, versículos 17 y 18, nos dice: los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos
y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en tierra seca. Mira, Dios en ese tiempo está prometiendo eso para los que tienen sed, para los que están sedientos, están afligidos, que están en búsqueda de ese agua viva. Él está abriendo aguas, está abriendo ríos en los lugares altos, ¿verdad? Él está abriendo estanques de agua en el desierto. Si ahorita estamos entrando en el tiempo de lluvia aquí en Tierra Caliente y la panorama va a cambiar tremendamente. Ahorita ves a los cerros y se ven hasta grises, ¿verdad? Porque está tan seco. Pero en esos días se cambiará la panorama y va a haber todo verde y floreando. Pero ese es lo que Dios está queriendo hacer en nuestras vidas, ¿verdad? En nuestro corazón. Él está queriendo abrir esos ríos, esos estanques en nuestras vidas. Y después sigue hablando acerca de que va a crecer árboles que no son de tierra seca, ¿verdad? Árboles que necesitan de aguas, y esos robles y esos árboles que Dios va a plantar, porque va a continuar viendo agua en esos lugares. El trato de Dios en esos tiempos en nuestras vidas es para traer fruto en las mismas áreas donde antes estaba seca, estaba estéril. Ahora Dios quiere traer fruto en nuestras vidas. Lo importante aquí es reconocer que esa promesa es para los afligidos y menesterosos, los que tienen necesidad, los que reconocen su necesidad. En el Nuevo Testamento Jesús entra en la escena y empieza a enseñar y empieza a hablar cosas que los religiosos de día no lo podían entender. Pero el pueblo, la gente común, estaban ahora gozándose porque había una oportunidad puesto delante de ellos. ¿Ves? Los religiosos de su tiempo, ellos se jactaban en su fuerza, se jactaban en sus reglamentos y en sus leyes, en su habilidad de seguir al pie de la letra las cosas de la ley, y aún añadir más encima de eso, ¿verdad? Ellos estaban tan orgullosos de su desarrollo, pero la gente común se sentían una brecha enorme entre la habilidad de ellos conocer a Dios. Y Jesús entra en la escena y empieza a enseñar, y se siente, ¿verdad?, con los discípulos y con una multitud de personas, y empieza a enseñar el Sermón del Monte en Mateo 5. Si lo quieren leer, es Mateo capítulo 5 al capítulo 7. Y Él dice esas palabras para iniciar ese tiempo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Ves? Él está buscando a quienes reconocen su necesidad de Él. Están deseando reconocer que no tienen lo suficiente, que no tienen todo resuelto en sus vidas, que necesitan de Dios. Cuando reconoces eso y esa humildad en la vida de uno, entonces Dios puede hacerte entender que
tuyo es el reino de los cielos. Y que por lo tanto lo que está a su disposición de Dios está ahora a nuestra disposición. Su reino está obrando ahora en medio de nosotros, no por nuestra fuerza, sino por quien es Dios, que desea abrir esos estanques en el desierto, donde no había agua. Él ahora dice, habla a la roca, y cuando tú lo hablas, salen ríos de agua. Sabes que esa es la promesa de Dios para nuestras vidas. Ese es tiempo de oportunidad para hacer cambios. Cambios que llevarán a ver la gloria de Dios en nuestros tiempos, en nuestras familias y en nuestras comunidades donde vivimos. Tiempos de oportunidad para que tú y yo vemos el reino de Dios establecido aquí de una forma tremenda. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a orar. Señor, gracias por ese día. Gracias por la oportunidad que tú nos estás dando el día de hoy de entrar a esta nueva dimensión de tu gracia, de tu poder en nuestras vidas, de ver lo que tú estás haciendo en el mundo a nuestro alrededor y saber que tú eres la respuesta. Tú eres la respuesta de nuestras necesidades personales, pero también tú eres la respuesta que ese mundo necesita. Y Dios, nosotros te pedimos en esa hora, Dios, haga esa obra para abrir esos estanques en el desierto, para que esos ríos se abran, Dios, y que nuestra tierra que antes se encontraba estéril, se encontraba seca, se cobra fuerza para brotar y llevar fruto para tu gloria y para tu honra, Dios. Gracias por la vida de cada uno. Los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga grandemente y nos veremos otra vez por esos medios el domingo a las 11 de la mañana. Hasta luego.